Isabel Allende, el amante japonés. Arizona. En diciembre de 1944, pocos días antes de que la Corte Suprema declarara por unanimidad que los ciudadanos estadounidenses de cualquier ascendencia cultural no podían ser detenidos sin causa, el jefe militar de Topaz, escoltado por 2 soldados, le entregó a Hideko Fukuda una bandera doblada en triángulo y prendió una cinta morada con una medalla en el pecho de Takao. Mientras el lamento fúnebre de una corneta cerraba la garganta de los cientos de personas agrupadas en torno a la familia para honrar a Charles Fukuda, muerto en combate, Hideko, Megumi e Ichimei lloraban, pero la expresión de Takao era indescifrable. En esos años, en el campo de concentración, su rostro se había solidificado en una máscara hierática de orgullo, pero su postura encogida y su taimado silencio delataban al hombre quebrado en que se había convertido. A los 52 años, nada quedaba de su capacidad de deleite ante el brote de una planta, de su suave sentido del humor, de su entusiasmo por labrar un futuro para sus hijos, de la ternura discreta que había compartido con Hideko, el sacrificio heroico de Charles, el hijo mayor que debía sostener a la familia cuando él ya no pudiera hacerlo, fue el mazazo que lo derrotó. Charles pereció en Italia, como otros cientos de americanos japoneses del 442 Regimiento de Infantería, apodado el Batallón del Corazón Púrpura, por el extraordinario número de medallas al valor. Ese regimiento, compuesto exclusivamente de Nisei, llegó a ser el más condecorado en la historia militar de Estados Unidos, pero para los Fukuda eso nunca sería consuelo. El 14 de agosto de 1945, Japón se rindió y empezaron a cerrar los campos de concentración. Los Fukuda recibieron $25 y un pasaje en tren hacia el interior de Arizona, como el resto de los evacuados. No mencionarían nunca más en público esos años de humillación en los que su lealtad y patriotismo habían sido puestos en duda. Sin honor, la vida valía muy poco. Shikata Ganai. No les permitieron regresar a San Francisco, donde tampoco había nada que los llamara. Takao había perdido el derecho a arrendamiento de los predios que antes cultivaba y al alquiler de su casa. Nada le quedaba de sus ahorros o del dinero que Isaac Velasco le entregó cuando fue evacuado. Tenía un permanente ruido de motor en el pecho, tosía sin cesar y apenas soportaba el dolor de espalda. Se sentía incapaz de volver a las pesadas labores de la agricultura, el único empleo disponible para un hombre de su condición. A juzgar por su helada actitud, la precaria situación de su familia le importaba poco. La tristeza se le había cristalizado en indiferencia, sin la solicitud de Ichimei, quien se empeñaba en hacerlo comer y acompañarlo. Se hubiera echado en un rincón a fumar hasta la muerte, mientras su mujer y su hija trabajaban largos turnos en una fábrica para mantener modestamente a la familia. Por fin los Issei podían adquirir la ciudadanía, pero ni eso logró sacar a Takao de su postración. Durante 35 años había deseado tener los mismos derechos de cualquier americano y ahora se le presentaba la oportunidad. Lo único que quería era regresar a Japón, su patria derrotada. Hideko trató de llevarlo a registrarse al Servicio Nacional de Inmigración, pero acabó por ir sola, porque las pocas frases que su marido pronunciaba eran
para maldecir a Estados Unidos. Megumi debió postergar de nuevo su decisión de estudiar medicina y la ilusión de casarse, pero Boy Anderson, trasladado a Los Ángeles, no olvidó a Megumi ni por un momento. Las leyes contra matrimonio y cohabitación entre razas se habían abolido en casi todos los estados, pero todavía una unión como la de ellos resultaba escandalosa. Ninguno de los dos había atrevido a confesarles a sus padres que llevaban más de 3 años juntos. Para Takao Fukuda habría sido un cataclismo. Jamás habría aceptado la relación de su hija con un blanco, y menos con uno que patrullaba las alambradas de su prisión en Utah. Estaría obligado a repudiarla y perderla también. Ya había perdido a Charles en la guerra y a James, deportado a Japón, de quien no esperaba volver a tener noticias. Los padres de Boy Anderson, inmigrantes suecos de primera generación instalados en Omaha, se habían ganado la vida con una lechería hasta que se arruinaron en los años 30 y acabaron administrando un cementerio. Eran gente de honestidad incuestionable, muy religiosa y tolerantes en materia racial, pero su hijo no iba a mencionarles a Megumi antes de que ella aceptara un anillo nupcial. Cada lunes, Boy comenzaba una carta y le iba agregando párrafos diarios, inspirados en el arte de escribir cartas de amor, un manual en boga entre los soldados retornados de la guerra, que habían dejado novias en otras latitudes, y el viernes ponía la carta en el correo 2 sábados al mes. Este hombre metódico se proponía llamar a Megumi por teléfono, lo cual no siempre le resultaba, y los domingos apostaba en el hipódromo. Carecía de la compulsión irresistible del jugador. Los vaivenes del azar lo ponían nervioso y afectaban su úlcera de estómago, pero había descubierto por casualidad su buena suerte en las carreras de caballos y la utilizaba para aumentar sus escuálidos ingresos. Por las noches estudiaba mecánica con el proyecto de retirarse de la carrera militar y abrir un taller en Hawái. Creía que era el mejor lugar para instalarse, porque había una numerosa población japonesa que se libró de la afrenta de ser internada, a pesar de que el ataque de Japón había ocurrido allí. En sus cartas, Boy procuraba convencer a Megumi de las ventajas de Hawái, donde podrían criar a sus hijos con menos odio racial, pero ella no estaba pensando en hijos. Megumi mantenía una lenta y tenaz correspondencia con un par de médicos chinos para averiguar la forma de estudiar medicina oriental, ya que la occidental se la negaban. Pronto habría de descubrir que también para eso el hecho de ser mujer y de origen japonés era un obstáculo insalvable, tal como le habían advertido su mentor Frank de Lillo. A los 14 años, Ichimei entró en la escuela secundaria. Como Takao estaba paralizado por su melancolía y Hideko apenas hablaba 4 palabras de inglés, le tocó a Megumi actuar de apoderada de su hermano. El día en que fue a inscribirlo, pensó que Ichimei se hallaría allí como en su casa, porque el edificio era tan feo y el terreno tan inhóspito como en Topaz. Los recibió la directora del establecimiento, Miss Brody, quien se había empeñado durante los años de la guerra en convencer a los políticos y a la opinión pública de que los niños de las familias japonesas tenían derecho a la educación, como todo americano. Había recogido miles de libros para enviarlos a los campos de concentración. Ichimei había encuadernado varios de ellos y los recordaba perfectamente, porque cada uno llevaba una nota de Miss Brody en la portada. El chico imaginaba
a esa benefactora como el hada madrina del cuento de la Cenicienta y se encontró con una mujer maciza con brazos de leñador y voz de pregonero. Mi hermano está atrasado en los estudios. No es bueno para leer ni escribir, tampoco para la aritmética, le dijo Megumi abochornada. ¿Para qué eres bueno entonces, Ichimei?, le preguntó Miss Brodie directamente al niño. Dibujar y plantar, respondió Ichimei en su susurro, con la vista clavada en la punta de sus zapatos. ¡Perfecto! Eso es justamente lo que nos hace falta aquí, exclamó Miss Brodie. En la primera semana, los otros niños bombardearon a Ichimei con los epítetos contra su raza, difundidos durante la guerra, pero que él no había oído en Topaz. El chico tampoco sabía que los japoneses eran más odiados que los alemanes, ni había visto las historietas ilustradas en que los asiáticos aparecían como degenerados y brutales. Soportó las burlas con su ecuanimidad de siempre, pero la primera vez que un grandulón le puso una mano encima, le dio una voltereta por los aires con una llave de judo que aprendió de su padre, la misma que años antes había usado para demostrarle a Nathaniel Velasco las posibilidades de las artes marciales. Lo enviaron castigado a la oficina de la directora. «Bien hecho, Ichimei», fue el único comentario de ella. Después de esa llave magistral, pudo cursar los 4 años de escuela pública sin ser agredido.